Hoy hablamos del impacto de la IA en las narraciones. Voces sintéticas que cuentan historias, narran audiolibros e incluso conversan con nosotros. Pero ¿qué pasa con las voces humanas en este nuevo panorama que estamos viviendo actualmente? Pero antes que nada, me gustaría que nos detuviéramos a reflexionar sobre algo que nos une a todos: el poder de la voz en la comunicación. Por favor, quédate. Hace unos días les dije a todos que los que hacemos este podcast nos encanta el formato actual, este formato que hemos elegido para comunicar con ustedes, porque se parece muchísimo a la radio. Y como aquí todos somos de la generación de los 70, los 80, nacimos en ese tiempo, estamos muy en sintonía con las voces de la radio y con aquellos programas ya desaparecidos en los que se narraban historias, se hacían entrevistas, se informaba, incluso existían programas en los que se recitaban poemas de poetas muy conocidos. Estimados oyentes, vamos a hablar, ustedes y yo, sobre la similitud entre la radio y el podcast, dos medios que, aunque diferentes en su forma, comparten la misma esencia. Primero que nada, vamos a aclarar qué es exactamente un podcast. En términos sencillos, un podcast es una serie de episodios de audio que puedes escuchar en cualquier momento. Puedes encontrar podcasts sobre casi cualquier tema hoy en día que puedas imaginar, desde comedia, noticias, hasta tecnología, y por supuesto hay muchísimos podcasts como este de literatura. El formato del podcast le da a la audiencia la libertad de elegir lo que quiere escuchar, cuándo lo quiere escuchar y, lo más importante, a quién quiere escuchar. Es una forma muy íntima de conectar con ustedes, ya que la voz de un podcaster puede llegar a nuestros corazones y mentes como ninguna otra. Vamos a irnos al inicio del movimiento podcast. ¿En qué momento comenzó toda esta iniciativa de los podcasts? El movimiento del podcast comenzó en la década del 2000, aunque ganó mayor popularidad en 2004 cuando Adam Curry, un ex músico de la MTV, y Dave Winer, un desarrollador de software, crearon un sistema que permitió descargar archivos de audio a través de RSS. Desde entonces, los podcasts han evolucionado de ser una curiosidad a convertirse en un fenómeno global. Hoy en día hay millones de podcasts disponibles en diferentes plataformas, cada uno con un estilo único. Vamos a ver también las similitudes entre la radio y el podcast. Muchos de ustedes pueden estarse preguntando ahora mismo qué diferencia hay entre un podcast y la radio. La verdad es que, aunque son medios diferentes, tienen muchísimas similitudes. Ambos son medios de comunicación, por ejemplo, que utilizan la voz para contar historias, informar y entretener. La radio ha sido durante muchísimo tiempo un pilar importante en nuestras vidas
y la magia de escuchar voces que narran, informan y conectan no ha cambiado con la llegada del podcast. Tanto en la radio como en los podcasts tenemos la oportunidad de crear un ambiente acogedor donde la audiencia pueda sumergirse en la narrativa. Cuando encendemos la radio o damos play a un podcast, estamos invitando a alguien a entrar en nuestras vidas a través de la magia del sonido. La gran diferencia radica en el control que el podcast otorga al oyente. En un podcast no estamos limitados a unos pocos programas en horarios específicos. El podcast nos deja elegir lo que queremos escuchar. La radio, por supuesto, tiene su propio encanto y espontaneidad, pero el podcast le brinda al oyente el poder de personalizar la experiencia. Así que en este mundo cambiante de la comunicación, tanto la radio como los podcasts tienen su lugar. Ambos celebran la importancia de las voces humanas y la capacidad de conectarnos a través del sonido. Así que sigamos disfrutando de este medio, ya sea sintonizando nuestra estación de radio favorita o nuestro podcast aquí en YouTube. Y ahora sí, hablamos de lo que les comenté al principio del podcast, el impacto de la IA en las narraciones. La tecnología ha avanzado a pasos agigantados y lo que parecía ciencia ficción hace solo unos años ya es parte de nuestra vida cotidiana. Yo aún me acuerdo de los primeros teléfonos móviles y no sé en qué momento el invento tomó velocidad hasta llegar a los iPhone que conocemos hoy en día, un artefacto que jamás te hubieras creído que pudiera existir si viviendo en el 1824 te lo contara un humano del 2024. La tecnología lleva ciertamente una prisa devastadora. Las narraciones generadas por inteligencia artificial están alcanzando niveles de calidad que asombran. Las máquinas pueden producir sonidos y simular la forma en que hablamos. Sin embargo, no podemos obviar que detrás de cada voz humana hay una historia, una emoción y una conexión que la IA simplemente no puede replicar. Nuestras voces son el vehículo de nuestras experiencias, nuestros anhelos y nuestra risa. Son la manera en que compartimos nuestra humanidad y nos entendemos los unos con los otros, nos comunicamos. ¿Recuerdan ustedes la última vez que escucharon una narración hecha por una persona en vez de por una máquina? Esa calidez, la inflexión del tono, el susurro de la emoción en su voz, todo eso crea un vínculo único entre el narrador y el oyente. Las historias no solo se cuentan, las historias se sienten, se viven y se experimentan. Hoy hablamos sobre el impacto que está causando la IA en la esfera del arte, en este caso en el gremio de los podcasters, youtubers, escritores. Porque también en Amazon KDP nos encontramos con libros escritos por la IA a partir de una idea que el escritor sugiere y una serie de comandos que recortan peligrosamente todos los procesos que se desatan en nuestro cerebro cuando nos adentramos en el proceso de narrar. Narrar es algo que necesita su tiempo, necesita de la lentitud del tiempo, de la economización de los datos.
¿Bajo qué régimen voy a entregar esa historia? Porque necesitamos un método para entregar nuestra historia y necesitamos de la línea temporal que va desenrollando el tapiz que contiene esa historia, un tapiz de emociones que es creado enteramente por el escritor, ayudado por la propia voz de sus personajes. Los personajes, cuando son reales, humanos, aportan sus propios cauces y sus propias soluciones a los conflictos de la trama. De modo que estamos limitando el desarrollo de nuestro cerebro si usamos la IA para lo que no tenemos que usarla, porque evidentemente son muy útiles para según qué cosas. Para recabar información necesaria, por ejemplo, en la escritura de una novela histórica, en la que necesitamos datos históricos que son de un volumen extenso. El escritor está en esta situación en la obligación de citar personajes de esa época concreta, costumbres socioculturales, religiosas, medios de transporte, vestimenta, alimentación, herramientas, mobiliario. La IA es, en este caso, una aliada sorprendente en la que podemos apoyarnos para llevar adelante nuestro proceso de creación con una mayor efectividad y rapidez. Existen muchos campos en los que la IA puede prestar una ayuda al hombre haciendo su vida más fácil, pero el arte es una expresión totalmente humana. Dentro del arte está toda nuestra vida, las guerras, el amor, los cambios culturales, los sucesos políticos, cada uno en su tiempo. Toda nuestra historia está recogida dentro de las facetas del arte. Toda nuestra evolución humana está ahí. La historia de vida del primero de nosotros hasta llegar aquí a la actualidad. Y esa energía vibracional ninguna máquina lo puede sencillamente emular. Cada vez que estamos ante una pantalla y escuchamos una voz robótica narrando una historia, algo se pierde. Cuanto más contenido se genera a partir de la IA, estamos corriendo el riesgo de despojarnos de algo esencial y profundamente humano. Creo que es la pregunta que todos los creadores deberían hacerse, ya que la necesidad de preservar nuestras voces humanas se impone. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es fundamental que valoremos la voz humana y aboguemos por su permanencia en el mundo del cuento y de la narración. Puede que la inteligencia artificial sea una herramienta útil, pero no debería reemplazar las voces que resuenan con vida y emoción, tanto en el campo de la literatura como en lugares como la radio, un podcast. Promover la narración en vivo, apoyar a escritores y narradores humanos y compartir nuestras historias de forma colectiva es crucial. Debemos encontrar espacios donde las voces de los individuos puedan ser escuchadas y apreciadas, donde sigamos contando nuestras historias desde nuestras propias experiencias. Así que hoy los invito a reflexionar cómo valoramos nuestras voces en un mundo que cambia tan rápidamente. Vamos con un fragmento del prólogo de un libro
que viene muy a colación de todo esto que estamos hoy debatiendo sobre el impacto de la llegada de la IA en la literatura, en los podcasters, en YouTube, en todos los medios de comunicación en general. Así que les voy a dejar un fragmento buenísimo del libro La crisis de la narración de Byung-Chul Han. Hoy todo el mundo habla de narrativas. Lo paradójico es que el uso inflacionario de las narrativas pone de manifiesto una crisis de la narración misma. Está haciendo furor la moda del storytelling, que es el arte de narrar historias como estrategia para transmitir mensajes emocionalmente. Pero lo que hay tras esa aparatosa moda es un vacío narrativo que se manifiesta como desorientación y carencia de sentido. Ni el storytelling ni el giro a lo narrativo harán que regrese la narración. Que un paradigma se tematice expresamente o que incluso acabe convirtiéndose en tema favorito de investigación presupone ya una profunda alienación. La clamorosa demanda de narrativas denota que en ellas se produce una disfunción. En los tiempos en los que las narraciones nos acomodaban en el ser, es decir, cuando ellas nos asignaban un lugar y hacían que estar en el mundo fuera para nosotros como estar en casa, porque daban sentido a la vida y le brindaban sostén y orientación, o sea, cuando la vida misma era una narración, no se hablaba de storytelling ni de narrativas. Las narraciones capaces de transformar el mundo y de descubrir en él nuevas dimensiones nunca las crea a voluntad una sola persona. Su surgimiento obedece más bien a un proceso complejo en el que participan diversas fuerzas y distintos actores. En definitiva, son la expresión del modo de sentir de una época. La narración es una forma conclusiva, constituye un orden cerrado que da sentido y proporciona identidad. En la modernidad tardía, que se caracteriza por la apertura y la eliminación de fronteras, se van suprimiendo cada vez más las formas de cerrar y de concluir. Las narraciones son generadoras de comunidad. El storytelling, por el contrario, solo crea communities. La community es la comunidad en forma de mercancía, consta de consumidores. Ningún storytelling podrá volver a encender un fuego de campamento en torno del cual se congreguen personas para contarse historias. Hace tiempo que se apagó el fuego de campamento. Lo reemplaza la pantalla digital que aísla a las personas, convirtiéndolas en consumidores. Los consumidores son solitarios, no conforman ninguna comunidad, ni siquiera las stories o historias que se publican en las plataformas sociales pueden subsanar el vacío narrativo. No son más que autorretratos pornográficos o autoexhibiciones, una manera de hacer publicidad de sí mismos. Postear, darle al botón de me gusta y compartir son prácticas consumistas que agravan la crisis narrativa. El capitalismo recurre al storytelling para adueñarse de la narración, la somete al consumo. El storytelling produce narraciones listas para consumir. Se recurre a él para que los productos vengan asociados con emociones. Prometen experiencias especiales. Así es como compramos, vendemos y consumimos narrativas y emociones.
Stories sell. Las historias venden. Storytelling es story selling. Contar historias es venderlas. Narración e información son fuerzas contrarias. La información agrava la experiencia de que todo es contingente, mientras que la narración atenúa esa experiencia, convirtiendo lo azaroso en necesario. La información carece de firmeza ontológica. A la sociedad de la información es inherente una carencia de ser, un olvido del ser. La información es aditiva y acumulativa, no transmite sentido, mientras que la narración está cargada de él. Sentido significa originalmente dirección. Así pues, hoy estamos más informados que nunca, pero andamos totalmente desorientados. Gracias por acompañarme en este episodio. Si te ha resonado lo que he compartido contigo hoy, no dudes en suscribirte y compartirlo con tus amigos. Juntos sigamos preservando la riqueza de nuestras voces humanas. Recordemos siempre lo que nos hace humanos. Cada vez que escuchemos una historia, hagamos el esfuerzo de apreciar la voz que la lleva a la vida. Nos vemos en el próximo podcast.